Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia López y en esta oportunidad voy a hacer un recorrido por los principales conceptos y definiciones, conceptos y de lo aprendido, digamos, en la práctica profesional docente, con la finalidad, ¿no es cierto?, esa de capacitarnos, como futuros profesionales. Decimos que en este recorrido voy a tomar temas como la autobiografía, la formación profesional, la institución escolar, decimos la escuela inclusiva, las aulas heterogéneas, la diversidad, la práctica docente, entre otros. Bueno, voy a comenzar. Decimos que la autobiografía, ¿no es cierto?, es aquella descripción valorativa que realizan los docentes en su recorrido en la vida escolar como alumnos. Decimos que esta primera digamos, descripción, narración será el instrumento, ¿no es cierto?, para la formación práctica profesional. Sería la autobiografía será la clave para esta primera fase. Los autores refieren, ¿no es cierto?, que la autobiografía, la observación por el aprendizaje por observación, el aprendizaje adicional. Decimos que todas las experiencias son formativas. El alumno durante esta transformación, durante este trayecto, digamos, también construye modelos educacionales, saberes, valores, pautas, aprende pautas de comportamiento, construye esquemas, ¿no es cierto?, de la vida educativa. Todo esto sirve, ¿no es cierto?, para la formación, digamos, una manera de reinsertar a estos docentes en el ámbito escolar. Decimos, seremos sujetos formateados, que quiere decir que tenemos, ¿no es cierto?, todos estos saberes durante estos 15 años que estuvimos en la escuela, pero todo esto tomará sentido práctico, digamos, porque hemos estado nos socializamos en este ámbito, en lo que los autores denominan la cultura escolar, formato escolar, gramática escolar. La cultura escolar principalmente, ¿no es cierto?, es donde el sistema educativo crea los dispositivos pedagógicos que tienen, ¿no es cierto?, un carácter histórico, social, político, cultural. Los dispositivos pedagógicos serán, digamos, de algún modo también cambiantes por las condiciones y desafíos del presente. Tenemos que la formación práctica, ¿no es cierto?, profesional, tiene un carácter genealógico, digamos que fue como un proceso, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. Después tiene la propia práctica, la práctica profesional, la práctica docente explícita. Decimos que es el ámbito de producción. Digamos, nosotros como producto luego seremos productores de nuevas experiencias a nuevas generaciones, digamos, ya docentes. La interacción, los vínculos, la creación de vínculos, los afectos serán ingredientes para definir la tarea de enseñanza. También decimos que aparecerá, ¿no es cierto?, la ayuda. El docente será puente para resolver problemas familiares, familiares, sociales, de la propia institución, pero también no debería sobrevalorar estos ingredientes, ya que se perdería, digamos, debilitaría la función de la transmisión cultural o culturalización. Tenemos la institución escolar. Decimos que es el ámbito, ¿no es cierto?, principal de socialización. Decimos que la institución escolar ha sido creada para responder las necesidades educativas, las necesidades de la sociedad, se ejecuta el mandato social. Decimos aquí, bueno, se transmitirán todos los conocimientos, los valores, las creencias,
decimos que todas estas acciones, ¿no es cierto?, están inscritas en lo que es el currículum prescripto. Este currículum es el que tiene, ¿no es cierto?, los objetivos, los contenidos. Decimos que está influenciado o prescripto, como dice, por el Estado, pero también, ¿no es cierto?, tiene su marca cultural. Decimos, en este caso, la cultura, o sea, por la cultura institucional. La cultura institucional entendida, ¿no es cierto?, como aquella, como la personalidad, la identidad, el estilo de cada escuela, ¿no es cierto? Decimos que es moldeada también por los mismos miembros, de la escuela. Decimos que la cultura institucional tiene su sustento, ¿no es cierto?, en el imaginario institucional. ¿Qué es el imaginario institucional? Es como pensar, o sea, es lo que dicen los autores, pensar en aquello, pensar en algo más, digamos, o el más allá, digamos, o sea, digamos, acá retomaremos la realidad, todas las características de la realidad para encontrar estrategias más apropiadas en los modelos de gestión educativa. ¿Qué son los modelos de gestión educativa? ¿Cómo se construyen los modelos de gestión educativa? Decimos que a partir de las experiencias a partir de las experiencias por las pruebas de ensayo-error y también por por este recorrido o en el ejercicio, ¿no es cierto?, de la docencia. Se moldea con el ejercicio de la docencia. Tenemos, ¿no es cierto?, los conceptos importantes también al hablar de la institución escolar, la institucionalización como el proceso, ¿no es cierto?, que le da carácter de institución a la escuela. El establecimiento, decimos que es el escenario donde se tomará cuerpo la escuela, donde toma cuerpo la escuela. Lo instituido, ¿no es cierto?, se refiere a las normas, y decimos que es todo aquello, digamos, del proceso que fue de homogeneización, digamos. Por ejemplo, lo que ha quedado, digamos, por ejemplo, en las escuelas, la orientación religiosa, la disposición de los bancos, la recepción, ¿qué más? Por ejemplo, el timbrado de entrada, los recreos, las salidas, etc. Lo instituyente son las fuerzas, ¿no es cierto?, que van a transformar lo instituido. Son aquellas que van a, que van a dinamizar toda esta transformación. Por ejemplo, decimos que las escuelas no, eran tabú, digamos, hablar de la cuestión de género, de la sexualidad, temas que ahora, digamos, por ley se pueden, digamos, hay leyes que avalan estos temas, ¿no es cierto?, que se pueden tocar en la escuela y que se deben trabajar, ¿no es cierto?, con los alumnos. Tenemos la práctica docente, decimos es aquella, los autores nos indican de que, digamos, por la teoría por sí sola, la teoría de por sí sola no hace una transformación, sino que se debe asimilar y reelaborar toda esta teoría para lograr esta transformación. Decimos que también no debe estar ajena la práctica docente a la evolución histórica de la didáctica. Por lo tanto, decimos, ¿no es cierto?, a referir a esta evolución tenemos que rescatar digamos que la educación ha pasado por una tradición de normalismo, una tradición academicista y una tradición tecnicista que toman, ¿no es cierto?, tienen todavía lugar en los modelos de gestión educativa. Decimos que existió un quiebre, ¿no es cierto?, en 1970, 1980, que fue crítica, ¿no es cierto?, la burocracia del sistema educativo, y que logró, digamos, que los docentes tengan otra visión integral, tengan nuevos posicionamientos, se revean las estrategias didácticas,
que no sea simplemente docentes que ejecuten pasivamente la enseñanza. Decimos que, bueno, con todo este pensamiento, ¿no es cierto?, podemos llegar a las escuelas inclusivas, las aulas heterogéneas. Decimos que las escuelas inclusivas, ¿no es cierto?, tienen una base en la ley 26.206 de la ley nacional de educación. Nos dice que la escuela inclusiva es aquella que establece y garantiza los derechos de la educación, a partir de leyes universales, de nuevas estrategias educativas y de la distribución de recursos. En su artículo 42 menciona la educación especial, ¿no es cierto?, que es la modalidad del sistema educativo que garantiza el derecho de educación a todas aquellas niños y niñas, ¿no es cierto?, con discapacidades permanentes o temporales en todos los niveles y los modelos del sistema. Decimos que tienen la educación, necesitan de esa educación especial, como también así la adecuación curricular, teniendo en cuenta también dentro de todo esto de adecuar, digamos, su situación, tener en cuenta, ¿no es cierto?, el espacio escolar, el tiempo escolar, el espacio para que el alumno con esta discapacidad, ¿no es cierto?, pueda apropiarse del espacio, que no sea un obstáculo. Asimismo también el tiempo, que el docente organice este tiempo para que pueda lograr todo el cumplimiento de sus proyectos, digamos, con este alumno al integrarlo, ¿no es cierto? Decimos que el docente, por lo tanto, deberá tener en cuenta cuáles son estas limitaciones funcionales, y si también afectan, ¿no es cierto?, a su sistema cognitivo, de qué forma, cómo aprende, qué es lo que puede aprender, cómo se desarrolla autónomamente en sus actividades. Y con los demás alumnos, ¿no es cierto?, trabajar el concepto de integración, de respeto, de solidaridad. No hay que, digamos, sobreproteger tampoco, digamos, al alumno, hay que dejarlo que realice las actividades lo más que pueda. También trabajar, digamos, interdisciplinarmente con sus profesionales que lo atienden en la escuela. Decimos que, cuando hablamos de escuelas heterogéneas debemos hablar de la diversidad, entendiendo la diversidad como toda aquella carga biológica, ¿no es cierto?, con que nacen todos los seres humanos, que somos diferentes, que nos desenvolvemos en contextos diferentes, en diferentes contextos sociales, económicos, culturales. También, ¿no es cierto?, harán al diseño curricular, al diseño de aulas heterogéneas. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta el docente aquí? Decimos que preguntarse, ¿no es cierto?, quiénes son sus alumnos para encontrar la diversidad en el aula, quiénes son, cómo aprenden, cuáles son sus fortalezas y debilidades al aprender, cuáles son sus intereses, y dentro del diseño, ¿no es cierto?, trabajar con tareas diversas, tareas que hagan que el alumno va a fomentar la motivación, la participación, que el alumno encuentre, digamos, o construya su propio proceso de aprendizaje, su propio proceso, sea autónomo. Cuando hablamos de educación, ¿no es cierto?, decimos que tenemos distintos modos de educación. La educación como un proceso, como el proceso de transmisión de saberes, tenemos, ¿no es cierto?, así, la educación formal, la educación informal, la educación
social, ¿no es cierto? La educación formal es la que, digamos, la que entendemos de la educación con la modalidad, digamos, en la escuela, como la escuela modelo, como la escuela modelo que conocemos, con una organización, digamos, por niveles, por materias, por ciclo, que es la obligatoria, que está, digamos, regida por un marco legal, que, digamos, que lo atienden docentes, que es atendido por docentes profesionales, digamos, también la segrega por edades, digamos, tiene objetivos precisos. La informal, ¿no es cierto?, es la educación que más espontánea, donde el aprendizaje, digamos, es por observación y participación. La social, digamos, la organización, digamos, por actividades que llevan el interés de los grupos que buscan este tipo por necesidad, por interés, han llegado a esta educación formal. Esta tiene, digamos, lugar en los establecimientos, en realidad, que le dan lugar para desarrollar esta actividad, que pueden ser centros vecinales, clubes, bibliotecas o un lugar dentro del mismo espacio educativo que puedan convocarse, ¿no es cierto?, en forma voluntaria, opcional, digamos, también es atendido por docentes, por técnicos solventes en lo que educan. Decimos que la pedagogía social es una disciplina que trabaja práctica y teóricamente, digamos, en estas fronteras de inclusión y exclusión. Tanto la pedagogía social como la educación social, digamos, lo que hace es crear estas plataformas múltiples y diversas para que el sujeto pueda encontrar este proceso de ¿cómo se llama?, de hacer suyo, digamos, el aprendizaje, de construir su propio aprendizaje. Bueno, digamos, todo esto nos da una visión, ¿no es cierto?, y podemos rescatar que existen dos instrumentos, tanto la observación como la entrevista, que son medios para encontrar información, donde uno puede estudiar, analizar, entender, comprender también, a partir de este análisis, de esta información, de este proceso también, porque es un proceso para construir un conocimiento. A partir de esto, ¿no es cierto?, lograr nuevas líneas de acciones. En la observación, ¿no es cierto?, tenemos, bueno, es importante, ¿no es cierto?, las notas de campo, decimos registros de incidentes críticos, entendido como aquellas situaciones donde que nos representan significativas, digamos, que interrumpen, digamos, de algún modo el proceso de aprendizaje. Bueno, por Rebecca Nijovic, ¿no es cierto?, nos brinda un instrumento, un cuadro donde podemos analizar, ¿no es cierto?, distinguir las descripciones, las percepciones del observador, los incidentes críticos, las hipótesis teóricas y también la sucesión de tiempo. La observación es importante saber, ¿no es cierto?, que no es solamente mirar y describir, sino que requiere de un entrenamiento y también de una base teórica. Asimismo, también la entrevista es el medio, digamos, también para obtener información. Y bueno, se pueden hacer estas entrevistas de distintas maneras. Bueno, ¿qué es la importancia de la entrevista? Digamos, también, así como la observación requiere, ¿no es cierto?, de un aprendizaje, la entrevista también requiere de un aprendizaje de lo que es importante para el informante, las definiciones, las significaciones, las percepciones acerca de su mundo, ¿no es cierto?
en el mundo en el que se desarrolla en este caso, cuando hacemos entrevistas a los docentes, cómo es para ellos vivir este mundo. Bueno, espero que, digamos, todos estos conceptos se hayan integrado. Decimos entonces que la autobiografía sería la primera, es la clave, a partir de esta es el instrumento de la formación, ya con la escuela, con esta visión de diversidad, de heterogeneidad, ¿no es cierto? El alumno puede construir su aprendizaje, construir la autonomía, la ciudadanía, integrarse, participar. Espero que les haya servido y bueno, muchísimas gracias por atenderme.